Gloria al Señor. Libro de Romanos, Romanos capítulo 14. Y del capítulo 14 vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Oramos. Mi amado Señor, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder estar una vez más, Señor, en esta noche delante de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, nuestros pensamientos e iluminándonos en todas las cosas. Mi Señor, somos tuyos. Tómanos en tus manos, guíanos en todo, dirígenos en todo, aumentanos la fe y llena nuestro corazón del gozo de tu presencia. Mi amado Señor, estamos en esta noche delante de ti, rogamos, abra los ojos de nuestro entendimiento para entender todas las cosas y danos oído de sabio para oír lo que tu Espíritu ha de hablar y ha de decirnos en esta noche. Mi amado Señor, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído en este pasaje un asunto importante que estaba sucediendo dentro de la iglesia de los romanos, y en apariencia parecería ser como que se trataba de la comida, aunque sí se trataba de la comida, pero yendo un poco más al fondo, nosotros podemos visualizar por el Espíritu del Señor que aquí había problema de fe. Había problema de fe. Porque nosotros miramos que Pablo dice, reciban al débil en la fe. Entonces, ¿a quién le dice? Reciban al débil en la fe, a los que son más fuertes. Quiere decir que había un conflicto entre el débil en la fe y entre aquel que era fuerte en la fe. Porque el que era fuerte en la fe tenía más libertad en hacer cosas, en moverse en ciertas cosas, porque creció y entendía con profundidad otras cosas que el que era débil en la fe no la podía entender. Entonces uno se escandalizaba del otro. El que era fuerte en la fe lo menospreciaba al que era débil en la fe. Y el que era débil en la fe lo miraba al otro y lo juzgaba. Entonces había un problema de fe dentro de la congregación. Una cosa es la incredulidad y la fe. La incredulidad es una cosa y la fe es otra. Cuando nosotros miramos a Israel que iba rumbo a la tierra prometida, la Biblia dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A dónde los llevó la incredulidad? A desobedecer a Dios. Quiere decir que la incredulidad lleva a desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios, a ellos le costó el no poder entrar en la tierra que Dios le prometió. Llegaron hasta la puerta de la bendición, estuvieron ahí como para palpar, pero la incredulidad los llevó a ellos a no creerle a Dios lo que Él decía, y esa falta de fe en Dios de lo que Él decía por la incredulidad que había en sus corazones, los llevó a desobedecer, y de ahí la Biblia dice que cayeron todos
muertos en el desierto. Entonces una cosa es la fe y otra cosa es la incredulidad. La incredulidad no le cree a Dios. La fe le cree a Dios todo lo que Él dice, que es lo que nosotros hemos estado viendo, que Dios puso dentro de nuestro corazón. Dios puso la fe, vino la fe por el oír la palabra del Señor. Dios puso esa fe y esa fe nos lleva a nosotros a creer todo lo que Dios dice. Entonces una cosa es la fe y otra cosa es la incredulidad, pero otra cosa, entrando en este pasaje que hemos leído, es la fe débil y la fe fuerte. El incrédulo no le cree nada a Dios. Él no le cree a Dios porque no tiene fe. Pero el débil en la fe le cree a Dios, pero como es débil, es como que recién empieza, entonces recién está tomando cosas que son del Señor porque es débil. Sin embargo, el fuerte en la fe, él le cree a Dios todo y va más profundo en cosas preciosas y hermosas que el débil en la fe no la puede ver, no la puede entender, no lleva a cabo, no lo puede llevar a cabo. El fuerte en la fe comía de todo. El débil en la fe decía, no, ¿cómo vamos a comer chancho? Si es un animal inmundo. ¿Cómo vamos a comer pescado sin escama? Es un animal inmundo. El fuerte en la fe decía, traigan el pescado, traigan el chanchito, comemos todo. Entonces, había ahí, a causa de la fe, había un problema de fe entre los hermanos. Uno que hacía cosas y el otro que no hacía. El que era fuerte en la fe miraba al que era débil y lo despreciaba. Lo despreciaba, como diciendo, no, ese no entiende nada, ese no sabe nada, ese no... Y el débil en la fe miraba al otro que hacía cosas que él no se atrevía a hacer y la Biblia dice, lo juzgaba, lo juzgaba. Entonces hay cosas que los débiles en la fe no lo pueden hacer. Y hay cosas que lo que son fuertes en la fe, ellos lo pueden llevar a cabo. El problema no es ese, el problema es el conflicto que se crea entre el fuerte en la fe y el débil en la fe. Porque el débil en la fe, la Biblia dice, él pensaba que no había que comer carne, solamente había que comer legumbre. La fe todavía no le alcanzaba para creer que podía comer carne, entonces no, solo legumbre. Sin embargo, el otro crecido, él comía de todo, no tenía problema. Entonces, en lugar de soportar y de sobrellevar, la Biblia dice que se juzgaban uno al otro y no solo se juzgaban, se menospreciaban. Y ese menosprecio y ese juzgar al hermano llevaba a ser tropiezo para aquellos que eran débiles en la fe. Es decir, eran un tropiezo porque los débiles en la fe se sentían menospreciados por los otros hermanos y los que eran fuertes en la fe se sentían juzgados por los débiles en la fe. Entonces había un conflicto de fe entre los hermanos. Uno cree que esto se tiene que hacer, se puede hacer. Y otro cree que esto no se puede hacer. Y ahí es donde viene el conflicto. Ahí es donde viene la diferencia. Y mira lo que está haciendo, y mira lo que hace, y mira cómo anda, mira dónde va, y mira esto, y mira lo otro. Y del otro lado lo mismo, y mira que esto, y mira lo que hace, y mira lo otro. Entonces, en lugar de crecer en el amor, entonces se crea un conflicto, una división, y de ahí una dispersión. Por eso nosotros venimos hablando de la necesidad del desarrollo del amor. Si nosotros no le damos el valor a lo que es el amor y no desarrollamos el amor, entonces en lugar de ser de bendición para los hermanos, vamos a ser de tropiezo a los hermanos. En nuestra manera de juzgar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de despreciar. Vamos a ser de tropiezo. Por eso Dios a nosotros nos viene mostrando lo que es el amor, el valor de lo que es el desarrollo de este amor que va más allá de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Va mucho más allá porque Pablo pone el amor sobre todo eso. Porque dice, soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy maestro, soy lo que sea y no tengo amor, de nada me sirve.
Entonces, Dios nos mostró el valor del amor para que no sucedan estas cosas que nosotros acabamos de leer, de que a causa de despreciar a los hermanos se produzca una división y luego una dispersión. Una dispersión es una separación, es un alejamiento de la congregación, un alejamiento de la iglesia a causa, hermano, de juzgar y a causa de menospreciar. Lo leemos de vuelta. Verso 1 del libro de Romanos. Recibid al débil en la fe. Al débil. Entonces es débil. Hay cosas que todavía no hace. Hace lío, hace cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan desobediente? Porque es débil. Nosotros vimos, dice que Israel no pudo entrar a causa de la incredulidad. ¿A dónde lo llevó la incredulidad? A la desobediencia. Miramos al débil en la fe. ¿Y cómo cree usted que es un débil en la fe? ¿Una persona obediente, recta, justa? No, es débil en la fe. Todavía hay cosas que no entienden. Todavía hay cosas que no percibe. Hay cosas que no se da cuenta. Todavía hay cosas que actúa como un niño, como alguien que todavía no percibió. Y usted puede decir, sí, pero tiene años de evangelio. Puede tener los años de evangelio que quiera. El tiempo en el evangelio no significa que haya crecido. Puede haber en la escuela secular un chico que está hace 7 años en el primer grado y 7 años ya tiene que estar en secundaria. Sí, pero no aprendió nada, entonces no puede pasar los grados. Tendrá en la escuela, tendrá antigüedad, pero no tiene conocimiento. Tendrá en la iglesia antigüedad, años de iglesia. Sí, pero sigue siendo débil en la fe. Sigue siendo débil en la fe. Y el otro hermano que va creciendo en la fe, sigue mirando y en lugar de cuidar a los hermanos, lo desprecia. Le muestra un menosprecio. Por eso es que Pablo dice en este libro de Romanos, recibí al débil en la fe, pero no contiendan con ellos sobre opiniones, y mire esto y lo que está haciendo, y mira que no contienda, es débil, deje que Dios haga la obra, el trabajo que tiene que hacer. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad, nosotros somos colaboradores de Dios nada más, ellos, los hermanos, son edificio de Dios, nosotros simplemente somos el instrumento de Dios para que ellos puedan llegar a la congregación, a la iglesia, pero Dios es el que edifica en los corazones. Dios es el que le renueva en el espíritu de su mente. Cada uno de los hermanos presentes en la iglesia son obra de Dios. Pablo dice, hechura de las manos de Dios. Ustedes no son obra de un hombre. Ustedes son obra de Dios. La luz, el entendimiento que Dios le dio, no es a causa de un hombre, es a causa de la luz que Dios le dio. Los pastores, los que administran, simplemente son colaboradores de Dios. Él es el que edifica y la obra es la obra de Dios. Por eso es que nosotros humanamente no tenemos que intentar hacer algo porque se produce este problema que había en los romanos. En lugar de ayudar los que eran más fuertes en la fe a los más débiles, ayudarlo a que permanezca, a que estén, a que busquen al Señor, lo menospreciaban, lo despreciaban. No te junté con ese, no sabe lo que anda haciendo. ¿Qué anda haciendo? Anda comiendo legumbre, nada más. No come carne. No te junté con ese. ¿Te das cuenta? Entonces, esa palabra ofensiva que cuando llegan al oído del débil en la fe y escucha, le produce dolor interno y ese dolor interno lo puede llevar a separar de la congregación, de la iglesia. Por eso el cuidado que tenemos nosotros que tener de lo que comentamos, de lo que decimos. El cuidado, más los que han crecido en la fe, el cuidado que tienen que tener de no ofender, el cuidado que tienen que tener con lo que hablan, con lo que dicen.
Entonces Pablo le dice a los romanos, recibí al débil en la fe, no se pongan a contender, no ve que débil todavía, entendió en parte obedece y en parte no obedece, en parte anda como hombre y en parte anda como una vida espiritual que tiene, está a la mitad, está medio crudo todavía, no se coció, no está bien cocido, lo pincha y todavía sangra. Entonces, no lo mire, no lo desprecie, porque usted también un día sangraba cuando lo pinchaban. Y usted también un día era como él, en parte creía y en parte no. Usted también era débil, o usted cree que entró fuerte en la fe. Ninguno de nosotros entramos fuerte en la fe, que creíamos, no, entramos débiles, fuimos creciendo, fuimos entendiendo, la fe en nosotros fue creciendo y fuimos llevando a la práctica cosas que Dios nos fue revelando, porque si Dios no lo revela en el corazón de aquel que escucha, por más que usted lo quiera pinchar y lo quiera pinchar, usted se va a dar cuenta que sabe qué es lo que va a lograr, que el alma abandone la congregación. Y no, usted tiene que hacer, y usted dice alma, ya me cansó, no, me voy, no, ya me cansó no dice me cansó el Señor, dice me cansó de tanto pinchar y pinchar y pinchar, porque la obra la hace Dios. Cuando Dios hace la obra en el corazón, el alma no se ofende, de repente se le abren los ojos y dice, esto, lo otro, entonces empieza a participar de cosas hermosas en el Señor. Pero si nosotros queremos apurarlo y lo queremos pinchar, vamos a destruir la obra del Señor. Entonces el apóstol dice así, recíbanlo al débil en la fe, no cree como usted cree a pleno, gloria a Dios que ha crecido, pero él es débil todavía, es niño todavía, recién va creciendo, hay cosas que él todavía no entiende, o todavía como algunos dicen, no le cayó la ficha, es decir, no se despierta para eso. Entonces en lugar de despreciarlo y de menospreciarlo, ayúdelo, ore por él. Es como nosotros dijimos, hay una diferencia entre un hermano y el otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por ese hermano. El que tiene la diferencia, orar por ese hermano, orar por esa hermana, rogando a Dios para que Dios lo bendiga. Y en esa oración de bendición a ese hermano y a esa hermana comienzan a derribarse los muros que hay dentro del corazón del que ora. Porque hay muros que se hacen dentro de nuestro corazón que producen una división que deben de ser derribados. Entonces, para que sea derribado, nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Es lo que dijo el Señor. Orad por lo que os dice, por lo que os persiguen. Orad por lo que os ultrajan. Orad por vuestros enemigos. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Hacer todo lo contrario a lo que tu naturaleza humana te indica. Tu naturaleza humana dice que se muera de hambre, pero dice dale de comer. Entonces ya no actúa más el hombre natural. Ahora se manifiesta un hombre espiritual que le da de comer a su enemigo. Entonces el apóstol dice, recibí al débil en la fe. Es débil, es flaco todavía. Pero ¿cuántos años tiene todavía? Sí, pero la antigüedad en la iglesia no significa crecimiento. No significa crecimiento la antigüedad en la iglesia. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para que usted le caiga encima. Y eso no es así, y eso no es así. No, pero a mí, no, esto no es así. Y le cae, no, dice, no le caiga encima. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil en la fe, come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Al que come, Dios lo ha recibido. Al que no come, Dios lo ha recibido. Al que hace esta obra, Dios lo ha recibido. Al que hace esta otra obra, Dios lo ha recibido. Por eso decimos, una cosa es la fe y la incredulidad, dos
polos opuestos. Pero otra cosa es dentro de la fe, la débil fe y la fe más fuerte. Nosotros miramos, Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero viendo a los costados, dice, comenzó a hundirse. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Jesús lo miró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuánta fe tenía Pedro ahí? Recién era el comienzo, él estaba creciendo en fe, había cosas que él todavía no podía creerla en plenitud, necesitaba la ayuda del Señor. Necesitaba la ayuda del Señor. Entonces eso significa que la fe es algo que tiene que ir creciendo. Ahora, ¿quién es el que hace crecer la fe? Dios. ¿Quién hace que la fe en nosotros vaya creciendo? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Yo no puedo hacer crecer su fe, pero el Espíritu de Dios va operando dentro suyo, se va abriendo su sentido y usted empieza a entender cosas que antes no entendía, que antes no comprendía. Es decir, la fe va creciendo. Así que ni el que es fuerte en la fe tiene que menospreciar al que es débil en la fe. Pero el que es débil en la fe no tiene que juzgar al otro que come. No debe de juzgarlo. Por eso, cuando nosotros leemos el verso 4 de este capítulo 14 que estamos leyendo, dice así, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque es uno de los problemas del creyente que siempre toma el lugar de juez. Entonces mira la falla de los demás y se pone en lugar de juez. Y mira y mira cómo anda aquel otro, y mira lo que hace aquel otro, y mira lo que dice. Entonces se pone en lugar de juez y cuando se pone en lugar de juez empieza a crear un problema en la congregación y no solo en la congregación, un problema entre los hermanos, porque lleva a que otros miren con los ojos que él ve y desprecien al hermano. Y hace que otros miren con los ojos que él ve y otros también entren y se sienten en la silla del juez a juzgar al hermano. Por eso es que dice acá, dice así, ¿tú quién eres? Que te sentás en el lugar de juez para juzgar y no ves lo que hace aquel y mira lo que hace el otro y mira lo que dice, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa palabra criado significa una persona que sirve al otro, entonces a otra persona. Entonces, ¿a quién sirve ese criado? Al Señor. Y ese otro criado, al Señor. ¿Es tu criado? No, no es mi criado, es criado ajeno. Entonces, ¿quién sos vos para juzgar al criado ajeno? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Él tiene un Señor, su Señor es poderoso para hacerle estar firme. ¿Está caído? Bueno, para su Señor está caído, no está caído para vos. Está en pie, para su Señor está en pie, no está en pie para vos. Dios es poderoso, su Señor, para fortalecerlo y hacerle estar firme y hacerle estar en pie. Nuestro juicio no va a llevar al hermano que se ponga en pie y que esté firme. Es Dios el que hace la operación, su amo, su Señor. Por eso Él hace la pregunta, ¿tú quién eres que juzga? ¿Estás juzgando a un criado ajeno? ¿Es tu criado o no? Entonces, ¿quién eres para juzgar? Por eso dijimos que mejor que juzgar es orar, mejor que hablar y criticar es orar. Hemos estado viendo lo que decía el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, hace todo sin murmuración, no murmuren de los hermanos, murmurar es justamente chismear, murmurar es rumorear, es habladuría. Entonces, ¿para qué vamos a ser chismosos diciendo y vio esto y vio lo otro? ¿Por qué en lugar de hablar de lo malo, por qué no hablamos de lo bueno del hermano? ¿Para qué meternos a juzgar en un lugar que no nos corresponde? Ponernos como juez cuando el único juez es Dios. No hay otro juez.
El juez es Dios, Él es el que va a juzgar todas las cosas. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos en un lugar para echar juicio sobre algo que no tenemos la autoridad para hacerlo? Alguien puede decir, si yo fuera el pastor, ¿sabe qué? Bueno, por eso no es pastor. Por eso no es pastor. Porque el pastor simplemente es un dechado, no es el dueño. No es el que va a echar, va a meter, va a traer. Es Dios el que hace esta operación. Es Dios el que trae a aquellos que han de ser salvos. Es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es el Espíritu del Señor. Es Dios el que va edificando la iglesia. Es Dios el que va formando el edificio. Es Dios. Nosotros todos simplemente somos colaboradores en la obra del Señor. Si Dios trae y recibe a alguno, nosotros también lo recibimos. Es débil en la fe. Es débil, comete errores, falla, hace un montón de lío, pero no importa, Dios lo trajo, Dios lo recibió, yo también lo recibo, yo también. Por eso dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y en el verso 10 de este capítulo de Romanos 14, dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces lo toma el apóstol Pablo a los que son fuertes en la fe y a los débiles. Y le dice, quiero decirle que los dos están mal. Los dos están en una actuación pésima. Los dos están produciendo problemas dentro de los hermanos y los dos, esa falta de comunión que tiene uno con el otro va a llevar a que se produzca disipación en la congregación y va a llevar a que los que son débiles se aparten y dejen de congregarse. Así que no hay un culpable, no es que uno sí y el otro no. Los dos están mal y esa no es la correcta manera de actuar. Porque uno lo menosprecia al otro y el otro lo juzga y lo condena al otro. Entonces dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y luego dice, y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí, todo. No hay uno de nosotros que no vaya a presentarse delante del tribunal del Señor. Entonces, ¿para qué juzgamos? ¿Nuestro juicio va a hacer algo? No. ¿Y por qué menospreciamos? ¿No ve lo que puede ocurrir? El menospreciar y el juzgar, podemos ser de tropiezo a los hermanos para que no puedan servir al Señor como tienen que servir. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿A quién le van a dar la cuenta? A Dios. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, dice el verso 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces dice, tienen que decidirse, ya basta de juzgar, ya basta de menospreciar, ya basta de hablar mal, ya basta, decidan una cosa, tienen que tomar una decisión, decidí no poner tropiezo al hermano, porque el juzgar es ponerle tropiezo, el menospreciar es poner tropiezo, el hablar mal es poner tropiezo. Entonces dice el apóstol, decidan de una vez por todas, porque están rompiendo lo que es el cuerpo del Señor. Decidí no poner más tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Que no sean ninguno de ustedes ocasión de que un hermano caiga, de que un hermano se vaya, de que un hermano deje la congregación, que ninguno de ustedes sea, hermano, el culpable, porque es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos.
Lo fuerte en la fe, no, yo soy fuerte, año del Evangelio, por favor, escandalice uno de este pequeñito y mejor vaya y láncese al mar con una piedra al cuello, que va a ser más perdonable eso que lo que está haciendo. Por eso es que dice, tiene que tomar una decisión. No pueden permanecer toda la vida criticando, toda la vida hablando mal de los hermanos, toda la vida juzgando al hermano, toda la vida menospreciando al hermano, toda la vida actuando de esa manera. ¿No podemos acaso pensar en lo que es bueno, lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre? ¿No sabe que eso edifica y que lo otro derriba las congregaciones? ¿Sabe cuántas congregaciones se derribaron a causa de la murmuración, del dicho, del hablar mal, del juzgar, del condenar? ¿Sabe cuántas iglesias se rompieron? ¿Usted quiere que esta iglesia se rompa? No, no se va a romper. Dios la está cuidando, la defiende y a usted le muestra el camino para que tome una decisión. Y dice, decidid no poner tropiezo. Esa es la decisión. Esa es la decisión. No es la decisión que el débil se vaya, no. Ni tampoco es la decisión de Dios que el fuerte se vaya, no. La decisión de Dios es que decidan ambos, el débil y el fuerte, no poner tropiezo a los hermanos. No menospreciar a los hermanos, ni tampoco juzgar a los hermanos. Así que ya dice el verso 13, no nos juzguemos más, bajémonos del sillón del juez, de la silla del juez, suelte el martillito. Si usted no tiene autoridad para jugar, suelte el martillito, bájese de la butaca y póngase en su lugar, porque está ocupando el lugar de juez. Al juzgar está ocupando el lugar de juez y su juicio es inválido porque no tiene autoridad para hacerlo. Toma una autoridad que no le fue dado y no tiene esa autoridad. Bájese, siéntese ahí y aprenda de nuestro abogado, Jesucristo, a abogar por las almas y ayudar a los hermanos. El fiscal es el diablo que acusa a los hermanos. Por eso en el cielo se escuchó una voz y dijo, alegraos cielo, porque el acusador de nuestros hermanos lo mandaron a la tierra, acá abajo. Y luego gritaron para abajo, ¡ay, tierra, porque ha descendido sobre de vosotros el acusador! ¡Ay! Y nosotros tenemos el acusador, que es el diablo, y tenemos a Cristo, que es el abogado. ¿Usted a quién está siguiendo? Yo soy seguidor del Señor y quiero hacer de todos ustedes que ustedes sean seguidor del Señor. Yo quiero llegar a ser el abogado como el Señor a favor de las almas y quiero que todos ustedes también alcancen lo mismo y sean abogados. Abogados que abogan, que defienden, que ayudan, no fiscales. Por eso no somos llevados a ser nosotros discípulos de Moisés. Los discípulos de Moisés viven acusando, viendo los errores, las fallas, tienen la ley, la tabla de la ley en la mano. Siempre están viendo los errores, pero nosotros no somos llamados a ser discípulos de Moisés. Somos llamados a ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Abogacía es nuestra profesión hacia donde nosotros vamos, abogados. Y Juan dice, y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos un abogado. Y Pablo dice, y si alguno fuese tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. No anden criticando, no anden juzgando, no anden despreciando, ayuden. Son débiles en la fe, van a caer, van a tropezar, van a hacer cosas de niño, pero ayúdenlo que alcancen la estatura espiritual de fe que deben de tener. Ayúdenlo, condenándolo no lo ayuda, menospreciándolo no lo ayuda acercándose y orando por él y rogando la bendición de Dios. Por eso dice el verso 13, así que ya no nos juzguemos más, ya está, terminemos con el juicio, no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid. Quiere decir que tiene que ser una decisión. Usted tiene que decidir, decir, de ahora en más, no voy a hablar mal de ningún hermano, no me voy a acordar de lo bueno, lo justo, lo exacto, lo correcto, de eso me voy a acordar y de eso voy a hablar, pero no voy a criticar, no voy a estirar mi lengua, no voy a llevar chisme. De ahora en más, yo me propongo, de ahora en más, no ser tropiezo, ni ser ocasión de caer a nadie. Decido no poner tropiezo a los hermanos. Una decisión. Decídalo, porque con la misma vara con que mide va a ser medido. Mida mal y mida con juicio de ley usted va a ser medido. Y cuando usted diga, miren, juzguen ustedes, bueno, primero lo vamos a juzgar a ustedes, después vamos a ver lo otro. El juicio de Dios empieza primero por la casa, después hacia afuera. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice el apóstol, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Y ahí es donde venía el problema. Es inmundo, mira cómo está, mira lo que hace, mira lo que come. Es inmundo, come cosa inmunda. Y dice Pablo, yo sé que en el Señor nada es inmundo. El débil en la fe miraba lo sacrificado a los ídolos y él se tiraba para atrás. Cuidado, eso es sacrificado a los ídolos. El débil en la fe. El fuerte en la fe, él sabía que el ídolo nada era, entonces para él le daba lo mismo comer o no comer, porque sí él sabe que el ídolo no es nada. Entonces él creció, es decir, podía ver con más claridad ciertas cosas que el débil en la fe no lo veía. Y ahí es donde venía el tropiezo. Él hacía cosas que con liberalidad podía hacerlo, pero que le era tropiezo a otro. Entonces, si lo que yo hago con mi liberalidad, de lo que yo entiendo, va a ser tropiezo para otro, prefiero no hacerlo. No me hace nada esto, pero por causa de mi hermano, no lo voy a hacer. No voy a tomar por causa de mi hermano. No voy a hacer aquello otro por causa de mi hermano. ¿Qué va a pensar mi hermano? A mí no me hace nada estar como estar o ir como voy, pero por causa del hermano, no sea cosa que el hermano se escandalice. Mejor no me pongo esto, mejor no me pongo lo otro. Por causa del hermano, por causa del hermano. No por uno tiene la libertad, según haya crecido en fe, de hacer cosas, pero hay otros que son débiles en la fe que no tienen esa libertad. No tienen esa libertad. Uno hace caso del día, hagamos fiesta, hagamos cumpleaños, sí, y otro dice, no, cumpleaños es un pecado, cumpleaños es un pecado. Entonces para uno es un pecado y para el otro tiene liberalidad y dice, eso no es nada. Por eso Pablo dice, cada uno esté seguro en lo que hace. ¿Ustedes piensan que es un pecado todavía que el festejar el cumpleaños? No lo festeje. Y bueno, sé que no lo hace, no lo festeja para el Señor. Y otros lo quieren hacer y lo festejan. ¿Para quién lo festejan? Para el Señor. De una o de otra manera lo hacen para el Señor. Uno no lo hace porque es débil, el otro lo hace porque es más fuerte. Pero no se critiquen, no hablen mal uno del otro, procuren ayudarse. Procuren ayudarse. Así que ya no nos juzguemos más. Quiere decir que eso ya se tiene que terminar para que podamos ir adelante rumbo a la perfección. Por eso hablamos del desarrollo del amor. Si nosotros desarrollamos el amor, vamos a soportar la debilidad de los débiles, de los flacos. Si nosotros desarrollamos el amor, vamos a soportar la liberalidad de lo fuerte, lo vamos a soportar. Como desarrollamos el amor y estamos débiles todavía en la fe, entonces no lo vamos a juzgar, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a juzgar. Y el que es fuerte en la fe, como desarrolló el amor, lo ve al hermano débil y dice, no lo voy a despreciar, es mi hermano, es débil todavía, y lo voy a abrazar y lo voy a ayudar. Ese es el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Dios para con la iglesia.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí, es la decisión con que tiene que salir en esta noche de este lugar. Decidido a no criticar mal, decidido a no hablar más mal de nadie, decidido a que si tiene que hablar, va a hablar de lo justo, lo bueno, lo honesto y lo que es de buen nombre. Con esa decisión tiene que irse en esta noche de este lugar. Porque lo dice el Señor, lo dice el Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice el apóstol, y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida mi hermano es contristado, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Decimos comida, podemos decir obra, podemos decir forma, manera. Si por causa de alguna de esas cosas mi hermano es contristado, queda manifiesto que no ando conforme al amor. Porque si hay cosas que a mí no me hacen daño, pero va a dañar al hermano, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Prefiero que no me vean. Prefiero que no me escuchan. No lo quiero. No por mí, porque tengo libertad para hacerlo, pero por causa del hermano, para no escandalizar ni hacer tropezar al hermano. Por causa de ello, entonces no hago eso. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya o la obra tuya o la forma tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas. El que pagó por el alma esa, que es débil, es Cristo. El que pagó por esa alma que la va a ofender por la forma de ser, de actuar o de andar, es Cristo el que pagó. No pagó usted, Cristo es el que pagó el precio por él. Por eso dice, no haga que por las obras que hace tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y cuando entramos al capítulo 15, con esto ya terminamos, el verso 1, mire cómo dice. Así que, dice el apóstol, así que los que somos más fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo que somos más fuertes, lo que entendemos más, lo que tenemos cierta liberalidad a causa del conocimiento, lo que somos más fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Sopórtelo. No, usted tiene que hacer como yo, hermano. Sopórtelo, deje ya en su tiempo, va a crecer y va a ser como usted y tal vez lo deje a usted atrás y él vaya adelante. Pero sopórtelo, es débil todavía, es débil en la fe. Va creciendo en la fe, tendrá años de iglesia, tendrá antigüedad en la congregación, pero es débil en la fe. No ve lo que hace, no ve la obra que hace, no ve lo que manifiesta, es manifiesta obra de un débil en la fe. Sopórtelo, ayúdelo, anímelo hasta que suene la final trompeta. El juez es Dios, no ninguno de nosotros de lo que hemos creído. Por eso volvemos a lo que decía Pablo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Decidid. ¿Entienden esto, hermano? Es mejor que lo entendamos, porque esto viene de la mano del Señor, de la boca de Dios. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Mi amado Señor,